a sound from heaven as a rush. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el hermano Loren Larson y estamos muy felices de estar con ustedes el día de hoy. Gracias por acompañarnos. En este momento estamos fijándonos en el libro de Romanos y el día de hoy vamos a estar en Romanos 1, versículo 21 y de ahí avanzaremos. Así que si quieren prepararse, ir por su Biblia, ir por todo eso. Hablando de Biblias, el 2 de septiembre, ya casi estamos en septiembre. Sí. Wow, 2026. Vamos a estar en el Bibletón martes 2 de septiembre. Y vamos a tratar de recaudar Biblias para Brasil. Y después de Brasil vamos a estar enfocándonos en Perú. Oremos al respecto. Lo más poderoso del mundo el día de hoy es la palabra de Dios. Sea que el hombre lo reconozca o no, hay vida en la palabra de Dios. Yo fui salvo leyendo la Biblia, la palabra, y el poder está en el Evangelio. Si pudiéramos ponerlo en las manos de maestros, predicadores, junto con notas que ayuden a explicar las escrituras a ellos, se convertirá una espada de doble filo, o aún más que eso. Se hace una herramienta más conveniente y poderosa. Así que el 2 de septiembre estaremos en el Bibletón. Por supuesto, no todo el mundo va a estar trabajando ese día, el día del trabajo, por lo menos no muchos, pero vamos a estar aquí el martes. Supongo que ustedes van a estar conmigo temprano en la mañana, ¿sí? Sí, así es. Excelente. Temprano. Muy bien, muy temprano, muy temprano. Entonces, vamos a estar esperando eso con anticipación, 2 de septiembre. Muy bien, tenemos un panel el día de hoy que es un poco reducido. Sacamos a todos los demás afuera. Eso es lo que pasó. Los otros hermanos están ocupados con el itinerario de la escuela de JSBC que ya comenzó. Así que ellos los miércoles y los jueves vamos a tener unos cuantos menos, a menos que podamos tener voluntarios aquí para acompañarnos en el panel, pero yo soy muy feliz con el panel que tenemos en este momento. Creo que tenemos buenas mentes y buenos corazones y creo que vamos a tener un programa maravilloso el día de hoy. Quiero fijarme, si es posible, quiero que nos enfoquemos en Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 1 y versículo 21, solo para revisar. Este es el principio de lo que nosotros hemos llamado el espiral descendente. Fijémonos bien en la tercera carta, por favor, si es posible. Y aquí podrán ver que el tercer párrafo o el cuarto párrafo que tenemos no es, o más bien es la ira de Dios revelada. Pero el último párrafo en el capítulo 1 nos muestra los resultados de rechazar lo que Dios ha revelado. Y esto nos lleva hasta llegar al 32. Ahora, yo soy de la opinión que este espiral descendente continúa haciendo las cosas peor para la persona que continúa rechazando la luz al seguir viajando a través del tiempo. Dios, de hecho, los va a entregar al poder del pecado, al poder de lo que ellos han deseado en vez de a Dios. Y eso es lo que esto nos muestra. En el último programa nosotros nos fijamos en el versículo 21 y voy a leer el texto para ustedes del versículo 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus inútiles razonamientos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Hablamos del por qué Pablo comenzó la conversación sobre el cristianismo en esta carta a la iglesia romana, porque él ya le estaba escribiendo a gente que era salva. ¿Por qué comienza con el mundo gentil y nosotros creemos que los versículos del 18 hasta el final del capítulo se enfoca en el mundo gentil? Lo digo, pero lo digo también así. O digo lo siguiente, que todos los principios que él enseña son aplicables a toda la humanidad en todo lugar, y de hecho en los capítulos 2 y 3 vamos a verlo a él enfocarse en los judíos. Va a ser algo muy obvio, pero
todos los principios que son fieles para el creyente judío en esta hora, hoy en día, son fieles y verdaderos para todas las personas. Así que nos están enseñando cosas que son muy, muy importantes. Y Joseph, usted dijo en el último programa y en el programa anterior que usted sentía como que él estaba enseñando como una advertencia. Tengo razón, como una manera simple de decirla, una advertencia para quien fuese que conociera a Dios y la luz que se diera, que para que pudieran pagar un precio fuerte si lo rechazaran. Si rechazaban lo que Dios estaba revelando. Hay algo en común en cuanto a lo que Pablo anuncia sobre el Evangelio y el estar avergonzado, que le nazca esa vergüenza, y eso tiene consecuencias. Y muestra eso paralelo con la conciencia, la creación y la ley, si combinamos los capítulos 2 y 3. Y tenía en mi corazón, y estaba pensando en esto todo el día ayer, este primer capítulo de Romanos. Si usted tiene nietos o hijos que no tienen ninguna otra opción sino asistir a una escuela pública, sí, y se están alimentando pensamientos humanistas y también teoría de la evolución en cuanto a la raza humana, yo haría todo lo posible para que ellos estuviesen frente a Romanos capítulo 1, porque les da, o la respuesta que Dios da a aquellos que tratan de negar su existencia. La ira que Él muestra es entregarnos a hacer lo que nosotros queramos. Aún el denigrarnos, y no hemos llegado a ese punto aún, pero vamos a hablar de la fornicación, la idolatría, que viene como el resultado de negar su existencia. Yo no estoy prometiendo que va a salvarlos, pero sí les dará el punto de vista de Dios, la historia de Dios sobre lo que Él hace con la raza humana cuando rechazan y niegan a Él como creador. Pero es una advertencia, sí, y es la historia de la raza humana. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos, especialmente en Estados Unidos? Estamos hablando acerca de ni siquiera a saber a qué baño vamos a usar, sino profesándose ser sabios, se convirtieron en necios, y todo eso sería muy bueno leérselo a un estudiante para que ellos vean este texto, ya que es algo que trae mucha convicción y los va a iluminar. Sí, debe incluir esto. Ese espiral descendiente de lo que estamos hablando, también ese espiral que va hacia arriba, que aquellos que contienen fe. De fe en fe, lo acaba de decir. Así es, y una vez más, este es el problema. Dios una vez más está tratando de traernos a la obediencia de la fe. Bueno, tenemos que creer en algo, pero lo que usted dijo es muy, muy importante. En las escuelas el día de hoy, los niños que no son forzados a aprender la evolución, ¿qué no es eso el estándar? Sí. Sí, en las escuelas públicas. La escuela pública, lo que aprenden está definido por cada estado individualmente. En la mayoría de los estados que yo sepa, ellos dentro de la ciencia, a través de la biología, tratan de empujar esta teoría de la evolución. Y en las escuelas públicas tienen esa libertad, y tal vez algunas privadas sí enseñarán esa teoría de la evolución, especialmente con las escuelas charter, que es una combinación de público y privado, una combinación de ambas cosas. Más sin embargo, las escuelas públicas no tienen ninguna opción. La educación es dictada por el Estado, por la Junta de Educación, por lo tanto sí les están enseñando esa teoría. Sí, y entonces para cuando llegan a decir LSU ya no hay opción. Josh Rosenstern nos ha compartido su experiencia después de haber entrado a una institución de educación superior y bueno, en ese lugar donde se le estaba instruyendo, una de las preguntas que el profesor hizo es: ¿quién aquí es un cristiano? Porque él quería saber de inmediato con quién iba a tener que tener cuidado, porque la evolución era lo que él iba a enseñar. Y en privado, Josh dijo que muchos de los profesores, y bueno, ahora esto fue la opinión de Josh, que no creen en la evolución. Científicamente no tiene sentido, no es algo cierto. Entonces,
Sin embargo, eso es lo que se les está enseñando. Entonces, el punto de Joseph es muy importante. Si usted lo regresa a Romanos 1, o aún si regresamos a Génesis y le dicen a sus niños, así es como todo esto sucedió, así es como todo esto comenzó. Y Dios nos dio esta evidencia y usted les puede mostrar la evidencia. Usted puede hacerlos conscientes de lo que la conciencia es y les puede mostrar a ellos cuál es y qué es la creación y cuán hermosa es la evidencia aún de nuestros cuerpos físicos, que Dios es nuestro creador. Y esto puede asegurar a un niño que está recibiendo información contraria a la Biblia. Usted mira, especialmente en la educación más alta, en la nivel de universitaria, va a ser atacado en la mayoría de los profesores en las universidades seculares, de seguro, son muy liberales, por decirlo así, y no tienen miedo de atacar, como John, que dio el ejemplo. Y ¿cuánto Así tiempo ha sido desde que John ha estado en la escuela? Es el primer paso a esa vida de sensualidad. Como dijo en el capítulo 1, el hermano Stoger dijo, si los hombres no entienden a Dios en cuanto a la creación, no lo entenderán en ninguna otra cosa. Así que muestra por qué Satanás pelea tan fuerte en esta área. Y no ni siquiera en lo académico, sino también en lo social. Las tendencias sociales del ateísmo está Así es. creciendo. Así que... Pero vemos la ira de Dios contra aquellos que tratan de negar su existencia. Me permite hacer una pregunta y no soy no soy alguien que se enfoque en las redes sociales. Pero ¿cuál es el beneficio del ateísmo? Bueno, la incredulidad es como una droga. Es la droga más fuerte del mundo y la incredulidad es verdaderamente lo que es en su núcleo, ¿no? Sí. Y al hombre le encanta creer de que no existe un Dios para que puedan ignorar la manera como viven y no tienen que tener esos límites. El propósito de la iglesia en 2 de Tesalonicenses llama a aquel que retiene la maldad en la tierra. Así que los hombres naturalmente imponen a un Dios que revela sus pecados. No quieren conocer acerca del pecado, no quieren tener que reconocerlo y quieren mantenerse con su pecado. Así que el primer paso para hacer esto es decir, bueno, yo no creo en un Dios. Como el hijo pródigo, que hizo, yo me quiero alejar de mi padre y todas las restricciones, quiero hacer lo que yo quiero hacer, cuando yo quiero hacerlo, cómo quiero hacerlo. Y el humanismo básicamente dice de que cada persona tiene su propio sistema de lo bueno y lo malo, y nadie lo puede criticar porque es su sistema. Así es, y lo que se está diciendo acá no es necesariamente, bueno, es la incredulidad hacia un Dios verdadero, pero en verdad están bajo la idea de que yo no le voy a servir a un Dios, me voy a servir a mí mismo. Pero el punto es que eso no es una opción. Cuando vemos la Biblia hay solamente dos opciones. O voy a servirle a Dios o voy a servirle al mundo, la carne y el diablo. Yo no tengo ninguna otra opción, solamente esas dos. Así que cuando yo rechazo a Dios, rechazo sus caminos, yo le estoy diciendo sí a la otra opción. Y es una idea loca pensar de que yo puedo decidir mis propias ideas, que yo escojo la manera como yo quiero vivir. No, no es así. La Biblia es clara. Usted es gobernado por sus pasiones, por su lujuria. Usted es gobernado por el diablo. Usted es gobernado por algo. Y no es pecado. usted. Sí, y el pecado es el culpable hasta el final del corazón. Toda acción, toda actitud que sea vista en cualquier ser humano, todo comienza en el corazón, todo comienza en el corazón. Muy bien, entonces lo que estamos viendo es que Pablo está advirtiendo a la humanidad, y en este caso primordialmente al mundo gentil, que hay una pena asociada con el rechazo de lo que Dios ha revelado. Y Él se ha revelado a sí mismo en la creación y Él se ha revelado a sí mismo en la conciencia. Su ira, entonces, en este caso es progresivamente más y más, ¿cómo lo quiero decir? Progresa, avanza e impacta la incredulidad y al incrédulo más y más.
La pena es más severa al seguir pasando el tiempo. Ahora, yo probablemente voy a abrir esto el día de hoy, al seguir repasando esta lista de la espiral descendente. Jonathan y Joseph serían demasiado jóvenes para poder recordar, pero Dave y yo podemos ver hacia atrás en cuanto al pasado de Estados Unidos, y cualquier estudiante de la historia que siga la fibra o el tejido moral de Estados Unidos y su historia moral, podremos comenzar a ver un equivalente de lo que se está enseñando en Romanos 1 y que ha sucedido en nuestra nación. Nos preguntamos por qué estamos donde estamos el día de hoy, y bueno, hay una imagen perfecta de lo que sucede aquí, y los puedo llevar a los 50s y a los 60s. La revolución sexual. Sí, y mostrarles dónde comenzaron las cosas a cambiar, qué fue lo que sucedió y a dónde nos dirigimos, y luego progresivamente Estados Unidos se ha comparado perfectamente con esto, y lo podremos ver al seguir avanzando. Lo que pasa, damas y caballeros, es que Dios se ha revelado, se ha manifestado porque le ama y Él quiere tener una relación con usted. Él quiere que usted acepte su provisión de Jesucristo y este crucificado. Él quiere que usted ande en su verdad y que ande en sus bendiciones. Él creó a la humanidad como su creación más alta y divina, para tener comunión con ella, para poner su propio carácter y naturaleza en ella. Ese fue el plan original. La Biblia no nos dice, pero yo soy de la opinión que cuando Adán y Eva se reunieron con Dios en lo fresco del día, Él les estaba dando un poco de información sobre Él mismo. Cada vez que se reunían, ellos podían compartir, hablar, caminar juntos en lo fresco del día. Y bueno, aprendiendo el carácter y la naturaleza de Dios, aprenderlo se requiere de tiempo, es una relación. Y creo que es lo que Dios había querido, y yo sí creo que eso es lo que Dios aún quiere. Nos toma un poco de tiempo, aún como creyentes que aceptamos su provisión y que aceptamos su revelación y todo lo que Él tiene para nosotros. En cuanto a aprender de Él, desearle a Él de la manera como debemos, honrarlo como debemos y aprender su voz, aprender de Él, aprender todo esto es por relación. Y lo que nosotros estamos estudiando va a alejar a una persona de una relación, entrando a una espiral descendente, permitiendo que el pecado domine y destruya. La primera evidencia del pecado dominando y destruyendo es vista en la segunda mitad del versículo 21. Dice aquí: antes se desvanecieron en sus inútiles razonamientos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecidos. Joseph, una vez más, usted habló acerca de esos razonamientos inútiles que se comparan a Efesios 4, y hemos hablado de eso. En este sentido, sus corazones entenebrecidos, o sus corazones fueron entenebrecidos, indicando la incapacidad de reconocer la verdad espiritual, y comienza a ser menos y menos. Si ellos escogen esta ruta, que es lo que el pecado hace, los termina cegando a la verdad, que no es en Efesios 2 que nos habla de el Dios de este mundo que ha cegado a los perdidos. Segunda de Corintios 3. Segunda de Corintios 3. Ay, bueno, estaba yo bastante desviado. El Dios de este mundo los ha cegado. Así es, que no creyeron en el Dios. Eso es lo que estaba buscando, gracias, sí. En 2 Corintios 4. Entonces, esto es lo que está sucediendo cuando nosotros vemos esos procesos. Hay que tener cuidado, porque si rechazamos lo que Dios ha ofrecido, eso es lo que va a suceder. Dave, comencemos, a menos que haya otro comentario en esto. Comencemos en el versículo 22 y espero tal vez llegar hasta el versículo 25 el día de hoy, pero vamos a ver en dónde terminamos. Diciendo ser sabios, se hicieron necios. Basta todo lo que se llama sabiduría que no es de Dios. ¿Por qué? Los sabios aquí probablemente está conectado a pensamientos que originalmente fueron dados por Aristóteles, sabios de los sabios, etcétera, etcétera. Y yo creo que
Si hablamos con la gente que ha rechazado a Dios, creo que esta actitud es gigantesca. Es algo que se puede ver, se consideran ellos mismos extremadamente inteligentes. De hecho, nosotros que somos creyentes, bueno, somos idiotas, somos inútiles, somos descartables, no tenemos ningún tipo de sentido común. Pero ellos están profesando ser ellos mismos lo más superior de lo máximo, que sus evaluaciones y su sabiduría sobrepasa mucho más cualquier otra cosa que pueda estar en nuestra mente o corazones como creyentes. Pero dice aquí que se hicieron, diciéndose ser sabios, se hicieron necios. Ahora, esto es interesante. El ser un necio, el ser una persona simple, el ser una persona, estúpida es lo que significa la palabra. Y hay un sentido en el que esto de hecho se conecta al término de idiotas, se convierten en idiotas espirituales y eso es bastante fuerte. Pero esto es lo que sucede cuando se convierte o cuando usted se ciega a la verdad. Entonces los hombres profesando o diciéndose ser sabios, y sigo pensando en los educados que no tienen fe en Dios, sino en el pensamiento del hombre, pensando en que él es, el máximo de los mejores, por decirlo así, y aún así, hablando espiritualmente, Dios dice que se han hecho necios, y ellos cambiaron la gloria de lo incorruptible, del Dios incorruptible, estoy leyendo su parte. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Representa el pecado de los siglos y nos señala, y no solo señala al pagano de la antigüedad, sino también a muchos del cristianismo moderno. Bueno, adelante, leamos, y luego hablaremos un poco más. En semejanza de himen de hombre corruptible, de aves, de animales de cuarto pies y de reptiles. Revela la degeneración del hombre, que es lo contrario de la evolución. Aquí en el versículo 23, una de las cosas que yo veo es la formación de la idolatría. Si nos vamos a cualquier país del mundo, a cualquier civilización del mundo, ellos adoran algo. Y a lo largo de los años, lo que el hombre ha adorado usualmente es algo que Dios creó o una combinación de un hombre, animal o naturaleza y animal, y es idolatría. De hecho, están postrándose a algo que ellos han creado con sus propias manos. Jeremías nos habla de salir a los bosques, cortar los árboles, regresar y formarlo con las manos o darle forma con las manos y poner oro y plata. Por cierto, eso no es un árbol de Navidad, hermanos. Eso solo es idolatría. Están adornando a cualquier criatura de la que han hecho, y ellos han copiado algo que Dios ha creado. Y por eso es que dice que es hecho como hombre corruptible, aves, animales de cuatro pies y de reptiles, y usted después hace este ídolo con sus manos de madera y lo pinta y lo decora y lo pone en su casa. Usted lo hizo y luego usted le reza a él. Y se pregunta por qué no habla y se pregunta por qué no se puede mover. Usted tiene que levantarlo y moverlo. Sí, ciertamente no puede responder. Sí. No hay mucho que decir aquí, hermanos, pero cuán alto o cuán lejos la idolatría aún puede avanzar. Bueno, nos muestra que dentro de cada ser humano es innato eso de adorar a algo, a alguien. Y yo tengo esta fuerza para encontrar a un poder mayor, pero cuando yo rechazo el verdadero poder lo único que nos queda es que yo cree uno, algo que yo pueda adorar. Y este proceso no toma mucho tiempo. Si volvemos al libro de Éxodo,
vea todas las maravillas que Dios hizo en Egipto, todas las maravillas que Él hizo, el abrir el Mar Rojo para que pudieran caminar en seco y ahogar al ejército del faraón, y después llegan al monte Sinaí y solamente toma días, no años, días que Moisés está en ese monte, y entonces ellos crean a un Dios para adorar y dicen, este es el Dios que nos libertó de Egipto. Otra cosa, Sí, era un becerro dorado. De oro, sí. los egipcios eran idólatras y muchos de los israelitas se habían convertido en idólatras porque estaban viviendo en Egipto. Pero lo que miramos en las plagas, lo mencioné, yo creo que fue ayer, fue de que Dios tomó Sí. algunos de los ídolos que adoraban y les mostró qué ridículo eran y los derrotó, mostrando de que Él era mucho más poderoso que esos ídolos. Y después miramos qué hicieron Sí, los así es. israelitas. Así es, ellos se dan vuelta y crearon a esas bestias de animales de 4 patas, ¿no? Eso es lo que hacemos ahora en sus notas. Esto es interesante. El hermano Swagger dice que el pecado y voy a decirlo yo, de la idolatría, es también un problema en la iglesia cristiana moderna. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo es que eso funciona? ¿Cómo se manifiesta? Creo que probablemente está dando esa referencia a la sabiduría del mundo, lo cual es el resultado. Creo que esa es la idea, porque ya habló de esos razonamientos, y también el necio corazón que fue entenebrecido, y creo que ha tomado todos esos versículos y los ha juntado y está dando ese comentario en cuanto a la iglesia que ha adoptado esa sabiduría Ya del veo. mundo. Pero tal vez quiere decir que la iglesia está hundida en la idolatría, en esa adoración idólatra, y hay cierta verdad en esto, pero creo que al final del día el cristianismo moderno está prestando mucho del mundo, y creo que de ahí viene todo Buen esto. punto. Es un buen punto. Yo estaba pensando más que nada en cuanto a la adoración del hombre. Adorar a lo popular, adorar a lo elevado, adorar a aquel tipo que tenga más dinero en su iglesia. Y cuánto de eso, de hecho, ha influenciado al cristianismo de una manera negativa. En mi generación y los más jóvenes tenemos un gran problema con 2 cosas. Número 1, adoramos la adoración. Nosotros verdaderamente no queremos el mensaje, no queremos la palabra. Estoy hablando de la mayoría, siempre va a haber un remanente, pero estoy hablando de la mayoría. Vemos a las personas más populares hoy en día, los líderes, son los líderes de adoración, no los pastores, y hemos elevado a la adoración por encima de la palabra, y no solamente eso, sino como usted ha dicho, hemos elevado a la gente, no a Dios. Queremos ir a donde todos los demás van, queremos encontrar a ese pastor que vimos en TikTok y en los medios sociales e ir a la iglesia de ellos porque ellos dijeron esta cosa que suena muy bien. No se trata de la palabra, sino de lo que dijo esa persona. Entonces está enfocándose en una personalidad y no en la palabra. ¿Está comparándose eso con la idolatría en el cristianismo moderno o no? Bueno, y también viendo esta frase que cambiaron la gloria de Dios incorruptible, y tomándolo así, en su comentario ahí es que es el pensamiento que nosotros no queremos la gloria de Dios en nuestras iglesias, que estamos cambiándola, quitándola, negándola, estamos diciendo que ya eso cesó, etcétera. Hay diferentes maneras que podamos tratar con esta declaración que él dio, pero creo que aún en el griego, no en el hebreo, sino que es un intercambio, ¿no? Sí, y yo iba a mencionar eso, pero es un punto excelente. Estamos intercambiando la gloria original de Dios, lo que Él entregó a la iglesia primitiva. Estamos intercambiándolo por algo de mucho menos valor. Sí, esa es la clave, sí. Y eso es, creo que, lo que está en la mente de Él acá. Sí, porque no se puede cambiar la gloria de Dios. No hay manera de cómo poder cambiarlo. Puede intercambiarla. Pero se puede intercambiar. Puede decir, yo no quiero eso. Yo no quiero el poder de Dios en mi iglesia. Yo no quiero la convicción en mi iglesia. Yo no quiero
un mover lleno del Espíritu en mi iglesia. No quiero que Dios se apodere o tome el control y que la gente corra a los altares, o que Dios se mueva en una congregación a tal grado que la gente responda al mover del Espíritu, como quiera que se escoja responder, sea que estén corriendo o llorando. No importa. Cuando usted intercambia la gloria de Dios por métodos humanistas, o ¿cómo lo puedo decir? Por emoción humanista, tal vez. Muy buena manera de presentarlo, sí, y es lo que es algo raro porque estamos intercambiando la gloria de Dios por algo inferior, más sin embargo, eso inferior estamos tratando de hacer lo que parezca y actúe como la gloria de Dios. Sí. Es este concepto raro y es únicamente porque nuestros corazones están entenebrecidos, ¿no? Es ahí cuando llegamos a este punto, cuando rechazamos a Dios, rechazamos sus caminos. Lo único que recibimos es más entenebrecimiento, pero ese poco de luz que se nos dio me hizo algo a mí, y eso es lo que yo quiero recrear, es lo que quiero inventar, porque yo quiero eso, pero yo no quiero eso. Yo quiero algo que se parezca a eso que yo controlo. Muy bien, entonces el día de hoy en la iglesia moderna, y tenemos que irnos a la pausa, pero el día de hoy en la iglesia moderna, ¿cuántas iglesias de hecho tienen servicios que respondan al Espíritu Santo? Y se podrá ver a gente danzando en el Espíritu, se podrá ver a gente adorando en el Espíritu, y luego, si me permiten, le cambian el canal y hay danzantes orquestados o coreografiados, haciendo cosas que ni aún yo hubiera hecho cuando estaba en el mundo. Y ellos están diciendo que esto es la gloria de Dios. Estamos intercambiando, miren, lo que es honesto, real y la respuesta correcta al Espíritu de Dios por un altar formado, realmente puedo decir que, bueno, por idolatría en la iglesia moderna. Otro ejemplo sería de que tengo miedo a predicar contra el pecado porque va a alejar a la gente. Y mi ídolo es la gente. Los quiero para que yo me mire exitoso. Sí, acaba de darle a algo muy prominente en la iglesia, y eso es que los predicadores, nosotros estamos aquí para la gente, para decirles la verdad. Y algunas de las verdades que vamos a repasar aquí en los próximos días, algunos de ustedes van a ponerse muy enojados al comenzar a tratar con algunos de los resultados de rechazar a Dios y rechazarlo a Él como Dios. Esto va a exponer algunas de las decisiones que ustedes han tomado y tal vez que están tomando, ya sea en su iglesia o en su propia vida. Pero yo quiero que ustedes sepan que la verdadera predicación no anda con rodeos, no se aleja ni se retracta de esta espiral descendente. Tenemos que estar al tanto de él. Pablo le está hablando a gentiles una vez más, pero los principios del rechazo van mucho más allá de solamente la gente perdida del mundo. Esta misma reacción de la ira de Dios siendo añadida a el incrédulo aún va a impactar y lastimar a todos aquellos que operan en su ámbito. Muy bien, bueno, tenemos que irnos a la pausa, ya regresamos. Viva la diferencia. Esta es la cadena Sun Life. Muy bien, ya estamos de vuelta. Al enfocarnos en el espiral descendente, una vez más, la primera evidencia del corazón entenebrecido es la idolatría. Y podemos ver al hombre haciendo su propio Dios y adorándolo. ¿Por qué no nos enfocamos ahora en la gráfica número 7, por favor? La número 7, gráfica número 7, dice, donde no le glorificaron, no fueron agradecidos, no le dieron gracias, se volvieron vanos en sus razonamientos, sus necios corazones se oscurecieron. Versículo 22 dice que profesando ser sabios, se volvieron necios. Y la octava, por favor, la gráfica 8.
En el versículo 23 podemos ver que surge la idolatría. Pero en el versículo 24 veremos un aspecto completo del pecado sexual que domina a la humanidad, y ese es el pecado sexual. Leamos el versículo 20. Dave, adelante, leámoslo. Bueno, solamente quería hablar de algo y es, tal vez se tome un momento leer el versículo, pero trata sobre el conocimiento del Señor. Seguimos hablando de la humanidad que la cambió por un conocimiento más menor, pero el conocimiento en el Nuevo Testamento, el conocimiento de Dios siempre parece tener implicaciones morales. Así que, por ejemplo, 1 Corintios 15 habla de un pueblo que estaba invadiendo la iglesia de Corintio, y Pablo hace la declaración que no os engañéis, que nadie os engañe, ya que algunos no tienen el conocimiento de Dios. Y esta idea acá de rechazar verdaderamente el levantamiento del creyente, la resurrección, era un problema de la moralidad. Dice que la mala compañía o las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que la verdad impacta a un nivel moral. Así que el hombre rechaza esto por razones morales. Es lo que está sucediendo en este capítulo. No es solamente una verdad teológica que está rechazando el hombre, sino es las implicaciones de esa verdad teológica sobre mi vida. Por eso es que en el versículo 18 es tan importante que el hombre detuvo la verdad en injusticia. Así que en su pecado están rechazando la verdad. Es la idea de que rechazan el conocimiento de Dios por las implicaciones cuando lo reciben y qué es lo que esto va a significar para mi vida. La luz siempre expone a las tinieblas, así que no se trata simplemente de lo teológico, una verdad intelectual. Puede ir aquí, puede ir a Santiago, y está hablando acerca del fruto que el conocimiento de Dios produce. Siempre, este es el punto. Yo no puedo entender a un creyente que su fe está en el Evangelio sin cambiar. El Nuevo Testamento no enseña eso, no predica eso. Quiere decir que las vidas no cambian. Correcto. Cuando nosotros recibimos la verdad, tiene implicaciones morales, nos cambia, nos expone, causa el arrepentimiento, causa un arrepentimiento profundo en la vida. Así que el Evangelio de Pablo hizo esto. En el Nuevo Testamento, el conocimiento de Dios, un verdadero conocimiento de Dios es espiritual. Hablamos de la fe y citaste el versículo ayer, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí. Pero no es sencillamente escucharlo en un oído físico, es algo espiritual, es algo que sucede espiritualmente al individuo, y la fe viene cuando el corazón, hay una transformación. Entonces el conocimiento acá en este primer capítulo está siendo rechazada por lo que ese conocimiento significa que yo tengo que cambiar y por lo que ese conocimiento expone. Así es. Entonces, el tema principal aquí es la incredulidad. Y está dirigida por no querer cambiar. Correcto. Entonces vamos al pasaje que dice que algunos negarán el poder de ella. Donde dice, ¿cuál es el versículo entero? Teniendo una forma de piedad, pero lo que nos hace piadosos no lo queremos. Sí. Así que cuando hablamos de las implicaciones para la iglesia en estos versículos, la iglesia está llegando a un punto donde no queremos hablar del pecado, sí. Sí. Esto está sucediendo por nuestra cultura, hay problemas de la sociedad, sí. El mundo está invadiendo la iglesia, sí, absolutamente. Así que más y más cuando tenemos esta generación que ha estado criada en 40 años de esa creencia humanitaria en las escuelas, nuestras iglesias se parecen más y más al mundo, y sí, es lo que Pablo profetizó que iba a suceder. El poder de la piedad está siendo negada. ¿Cuál es el poder de la piedad? Es aquello que nos hace piadosos. La gente toma esa manera de Dios, pero cuando se empieza a exponer el pecado, cuando empieza a demandar ese cambio, en ese momento puedo decir, sí, puedo ver esto en las iglesias. Cuando el hermano Sogar menciona el cristianismo moderno, sí, existe un sector, y no estoy hablando de todos, uno nunca podrá decir todos, sí, pero poco a poco está entrando el verdadero conocimiento de Dios, está siendo imputado y reprimido, y tristemente estamos viendo el resultado de esto. Pablo dijo, y para respaldar lo que usted estaba diciendo, que el tiempo vendrá cuando
Que no van a soportar la sufrirán sana doctrina. Sino que ellos se amontonarán Para sí maestros mismos. teniendo comezón de oír. Ahora, esto significa que ellos tienen... Se entregarán a fábulas. Sí, y lo que están haciendo es que hay gente en las iglesias que están buscando qué es lo que ellos quieran escuchar, no lo que Dios ha dicho. Porque lo que Dios ha dicho va a tratar con nuestro pecado. Y miren, no todo lo que Dios trata tiene que ver con nuestro pecado. Trata con nuestro gozo, con nuestra vida. Hay una vida en abundancia en lo que Dios expresa para con nosotros. Pero una vez más, lo que nosotros siempre retenemos más que cualquier otra cosa es el pecado que disfrutamos. Mire, eso que ellos no van a soportar la sana doctrina, no la van a Sí. soportar. Hablamos de ciertos mensajes que hemos escuchado que cuando son entregados fueron fuertes, pero tenemos una generación que es blanda, no queremos una palabra dura. Estamos criando un montón de gente blanda, Sí. no queremos la palabra fuerte y dura, pero el amor duro produce una generación dura en Estados Sí, Unidos. así es. Y sí existe esto del amor fuerte, necesitamos esa palabra fuerte, necesitamos la corrección, necesitamos la advertencia. Es algo bueno y esto es gracioso. Recuerdo un tiempo cuando era adolescente que tú tenías ese dedo que me lo señalabas y me decías, tú eres el problema, Joseph. Y yo no quería escucharlo, pero esos son los hechos. Yo necesitaba oír eso, es una palabra fuerte, pero necesitamos esa palabra fuerte. Cuando vemos las iglesias hoy en día, simplemente no es popular el predicar en contra del pecado, no es popular decir esta es la manera correcta, el camino angosto y hay que apartarse de esas cosas, pero en mi punto de vista, sí, poco a poco nosotros estamos intercambiando la gloria del Dios incorruptible. Sí, así es. Lo que miramos en la sociedad es falta de responsabilidad. Miramos las familias, padres a los hijos, lo miramos en las escuelas. Falta de responsabilidad y miramos eso en la iglesia también. ¿A qué se refiere con responsabilidad? No requiriendo mis hijos o estudiantes que reciban la corrección para lo que ellos hacen mal. Eso incluiría... Años atrás, yo conozco una historia de un estudiante de una iglesia en esta ciudad. Fue a una iglesia, fue a la escuela y los estudiantes lo maldecían. Nadie sucedía, los administradores no hacían nada. Los estudiantes fueron atacados verbalmente y a veces físicamente. Sí. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El pecado Sí. no daban cuenta y eso es parte de lo que es nuestro trabajo para presentar la verdad a la gente, para que se den cuenta de lo que estamos haciendo aquí. Hay responsabilidad. Y esto entra en nuestro mundo académico y es una verdad triste. Y voy a tener cuidado como lo digo, pero va desde arriba hacia abajo. Nosotros solamente podemos llegar tan alto como nuestros líderes. La Biblia dice que cuando una nación rechaza a Dios, yo les daré niños como príncipes. Es lo que dice en Isaías. Sí. Y el liderazgo en un lugar local, voy a llamarlo de esa manera. El mundo académico, ¿no? En nuestro sistema escolar público. Hay escuelas que ni siquiera se preocupan de que sus estudiantes sean aprobados. Simplemente reciben ese financiamiento del gobierno y aprueban a los estudiantes sin Aún sí lo importar pueden leer. cómo sean las pruebas. Y reciben esa calificación del gobierno. Pero ¿qué hace? ¿Qué le está haciendo a esos estudiantes? ¿Los está dañando? Bueno, otro ejemplo, uno de los maestros tuvo que exponer a otro maestro que había hecho avances hacia una estudiante y en vez de detener eso, el principal se enojó contra ese maestro que lo denunció porque lo hizo verse mal. Porque no quieren que los medios de comunicación y nuestra sociedad está siendo corrompida. Su fábrica moral. En otras palabras, no me hables, y ahora esto es algo que se registra en la Biblia históricamente, aún en el pueblo de Dios. No me hables una palabra fuerte, no nos digas palabras fuertes, no nos digas que Dios va a demandar que operemos en santidad y justicia
y que podamos nosotros desviarnos, que podemos intercambiar esto por su gloria, por aquello y no ser efectivos. Eso es lo que estamos diciendo. Muy bien. Bueno, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. No es solamente permisivo, pero Dios judicialmente los entregó. De suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Habla de toda clase de inmoralidad. Dos cosas. Esta va a ser una de las primeras veces que vemos el término utilizado, que Dios los entregó o que Dios los entregará. Dios literalmente se aleja. Ahora, gracias a Dios, creo que fue el doctor Dupree que dijo que él no se va. Él se echa hacia atrás o se hace a un lado, diciendo, si esto es lo que tú quieres, ¿quieren este intercambio? Yo se los haré. Y yo dejaré que los domine. Pero va a haber un precio que pagar, y lo que ese precio era, en este caso, era que los hombres se estaban entregando a las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Ahora, para mí, esto claramente nos está hablando de pecados sexuales. El pecado sexual se convierte en algo que ya no es un pecado. Miren, nosotros en Estados Unidos, yo me regreso a los 50, yo soy un niño de los 60, nací en 1959, así que mis recuerdos serían de los 60. Y fue entonces que comenzaríamos a tener el lema de hacer el amor y no guerra entre todo Estados Unidos. Vimos a hombres y mujeres viviendo juntos sin el beneficio del matrimonio por primera vez. Había comunas en San Francisco y en otras áreas donde se podía escoger cualquier pareja, no importaba quién fuese. Y a Estados Unidos le encantó el estilo de vida. Lo abrazaron por completo. Fue algo que se avanzó por la pornografía, que se hizo muy popular. Y luego la pornografía se hizo extremadamente perversa y maligna y de todo tipo de cosas malas. Es el pecado sexual deshonrando nuestros cuerpos. Escuchen, la única vez que el sexo no deshonra a Dios es cuando es entre un hombre y una mujer casados. Amén. No se puede vivir juntos, lo siento, eso no es bíblico. Si usted es un cristiano y usted tiene sexo con gente, usted está fuera de lugar, ni siquiera está cerca de lo que Dios dice que es correcto. Y nos muestra que su propio corazón y su propia mente está siendo dominada por el pecado. Deshonrando sus propios cuerpos es algo que usted se está haciendo a sí mismo. Es el denigrar su propio valor. Así en es. vez de aumentarlo. Y hay una pena espiritual por unirse a otra persona. Y con quien usted se una es algo muy importante. La Biblia lo dice claramente. Y usted tiene que, miren, no es una vida de un amor libre. No, mira, a mí me impresiona la cantidad de pecado sexual en la iglesia. Me impresiona la cantidad de pecado sexual a lo largo de los años con el que yo tuve que tratar con estudiantes en el Instituto Bíblico y no pensaban nada malo de ello, no pensaban que era incorrecto, no pensaban que fuese malo. Y mucho de esto tiene que ver con lo que estamos poniendo en nuestra mente, con lo que estamos poniendo delante de nuestra cara cuando estamos viendo algo y luego vamos y actuamos lo que vimos, nos convertimos en parte de todo eso, no nos preocupa lo que vemos, lo que escuchamos y no nos damos cuenta del impacto espiritual, hablando espiritualmente, que no cuidar nuestros ojos y no cuidar el corazón produce y va a causar. Miren, aquí está una información que yo creo que pensé que era falso hasta que lo escuché de 2 o 3 diferentes fuentes. Ahora, este fin de semana
se celebra, de acuerdo, para estas fechas que estoy grabando este programa, se celebra la temporada de fútbol colegial. Y si usted estuviera en LSU, hubieran 100,000 personas tal vez fuera del estadio de fiesta y 100,000 personas dentro del estadio de fiesta. Supongo que son números muy cercanos, ¿cierto? Muy reales. Y eso solamente es una escuela grande de Estados Unidos. El estatus que salió dice, y la razón por qué lo menciono es porque los estadounidenses gastan más dinero en pornografía que en deportes. Las estadísticas de la pornografía en la iglesia lo van a asombrar. Ayúdeme, por favor. Yo he visto números, no me recuerdo, no lo tengo delante de mí, pero estamos hablando de 50, 60, 70% en las iglesias. Sí, bueno, puedo decirle que los medios de comunicación disponibles el día de hoy, pueden haber niños de 6 años de edad que pueden en su teléfono, en su iPhone o en su dispositivo electrónico, cualquiera que sea, y puede estar viendo pornografía puede estar viendo pornografía. Hace 10 años estaba hablando con el pastor Gabriel. Estábamos en Illinois, de camino a Illinois. Me dijo, ¿sabes cuál es la palabra que buscan los niños de primaria? Es pornografía. Es la palabra número 1 que buscan en el internet. Sí, y está disponible entre estudiantes de primaria. Y tienen la curiosidad, quieren saber. Ahora nosotros lo hemos hecho disponible. Y nosotros podemos hablar de los niños, pero ¿dónde están los padres? Yo creo que el darles acceso a eso es probablemente una de las cosas más locas. Y yo sé propiamente, por mí, yo tengo 6 hijos y puedo garantizarle que el acceso a esas cosas va a ser absolutamente monitoreado y limitado, porque es tan sencillo como el apretar un botón. Así es. Es ahí y está a la puerta de cada niño. Así es, y yo sé que Grace es lo mismo con sus hijos, Rachel, Joy. Bueno, usted pidió las estadísticas, le voy a dar algunas rápidamente. Esto viene del año pasado. El grupo Barna, Sí. su grupo se especializa en ver diferentes estadísticas y sacar los datos. Y esto fue lo que ellos lanzaron el año pasado. Más de la mitad de cristianos practicantes reconocen y admiten el usar la pornografía. Más de la mitad de cristianos practicantes. Ahora, en este estudio, ellos admiten que esos cristianos llegan hasta católicos y cubren luteranos, Así que ese grupo de estadísticas... Sí. Cualquier cuerpo religioso que proclama ser cristiano, así que esto hace millones de personas, más de la mitad de ellos, usan la pornografía. De cada 4 pastores usan la pornografía. 1 de cada 5 pastores de jóvenes usan pornografía, solamente para darles una idea de cuán injertado no solamente en la sociedad, sino dentro de la iglesia está esto. Sí, algunas de esas denominaciones están votando por pastores homosexuales y todo eso. Estamos hablando de que ya están completamente desviados. Sí, es mucho más común de lo que pensamos, y en Estados Unidos es donde comenzó en los 60s. Ahí fue donde vimos la fibra o el tejido moral de la nación. El tejido moral de la nación cambió. Vimos que cambió. Y poco a poco, recuerdo una vez más que en aquellos días una de las peores cosas que pudiera suceder en nuestro pueblo, en nuestras familias, era un divorcio. Divorcio era algo que no se escuchaba, no era algo que era como una bomba que estallaba a final de los 50, si es que sucedía. Porque la gente la gente vive junta y no hacen grandes alardes del asunto. Tenemos a celebridades y deportistas, atletas que tienen bebés fuera de matrimonio y les aplaudimos en las redes sociales, los levantamos como ejemplos para el resto del mundo, básicamente diciendo que aprobamos de este pecado sexual. Y esto es algo que nosotros debemos ver que se detenga, y la única manera de hacerlo es por el poder de Dios, yo se los garantizo.
hay una atracción tan fuerte en el mundo el día de hoy. Yo sé que la pornografía, yo sé que el sexo va a ser una de las herramientas de Satanás más grandes hasta el final de este tiempo. No se puede caminar en la plaza comercial si usted lo hace sin ser impactado por 1000 sugestiones. Cuando estaba conduciendo en la Ruta 12 en Baton Rouge con esos anuncios Sí, así donde es. tienen todas estas cosas, ¿no? Entonces, una vez más, damas y caballeros, si nos fijamos y nos vemos bien y decimos, bueno, nosotros realmente no estamos en una espiral descendente. Esta es una de las evidencias que vemos que Dios nos ha dado, que nos ha entregado a la inmundicia de nuestros corazones. Y esa es una razón y es fuerte esto, pero cuando hablamos de que la ira de Dios que abandona, como usted dijo, no es que Dios simplemente está lanzando fuego del cielo, no hemos llegado a ese punto aún, pero sí es Dios abandonando a nuestra nación. Sí, se hace un Vamos lado. a ser honestos. Se hace un lado. Dios se ha apartado de nuestra nación, estamos bajo esa ira. Yo creo que algunos dirían sí. Y es tan claro porque no solamente empieza con la fornicación sexual, continúa a la homosexualidad, a esos Correcto. deseos homosexuales. Así es, y mañana vamos a ver esto muy bien. Y esto es la ira de Dios extendida y revelada. Sí, Dios permitiendo que el pecado domine. Damas y caballeros, se nos ha terminado el tiempo. Pero miren, nosotros estamos en problemas, en peligro. Cuando decimos que necesitamos un avivamiento de arrepentimiento, un avivamiento de santidad, pero lo necesitamos de la manera correcta. Ustedes tienen que saber qué es lo que Dios ha hecho por ustedes en Cristo. Tienen que saber cómo vencer esa atracción de la perversidad sexual o la pornografía si usted ha estado debajo de ese dominio. Tiene que saber cómo ser libre del poder del pecado. Dios tiene todo eso para usted en Cristo, pero cuando usted comienza a rechazarlo a Él y a descartarlo, a apartarse de Él, lo contrario va a ocurrir y eso es lo que no queremos ver. No se encuentre usted en esa espiral descendente. Si usted lo hace el día de hoy, usted puede clamar a Dios y Él le ayudará. Vamos a tratar de enseñarles esto al seguir avanzando en estos pasajes. Así que haga lo que haga, no se pierda el programa de mañana, va a ser algo fenomenal. Se lo agradecemos, les amamos, Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.